Buen día, chicos. Bueno, acá la señora preparó un video contando un poquito por qué es importante la fecha del 25 de mayo de 1810, que si hacemos cuenta cuántos años pasaron hasta 2020, son 210 años de la Revolución de Mayo, así se llama el hecho. Lo primero que les quiero marcar es qué significa revolución, ¿sí? Cuando hablamos de revolución estamos hablando de un cambio. Un cambio, si pensamos en un país, tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio político. En este caso la revolución fue un cambio político. Ahora vamos a entender con imágenes y bueno, y explicaciones que la señora va a dar de cómo hoy podemos decir que existe Argentina como país y como Estado. ¿Sí? Para iniciar, primero los voy a invitar a escuchar el himno. ¿Qué tiene que ver con este hecho el himno? Porque después vamos a ver cuándo se reconoce el himno nacional argentino, ¿sí? Que es un símbolo patrio, es lo que nos representa. Ahí los invito, fíjense que es el himno con lenguaje de señas. Lo pueden cantar.
Bueno, ahora los invito en el segundo video a continuar. Bueno, para poder explicar la Revolución de Mayo, primero tenemos que ver el territorio, ¿no? ¿Cómo se llamaba Argentina allá por el 1800? Acá yo ya les doy la imagen. Fíjense el nombre que teníamos: Virreinato del Río de la Plata. No se olviden que cuando los españoles llegaron a América, fueron conquistando el territorio hasta que llegaron a esta zona, ¿sí? A lo que hoy es Argentina. Es uno de los últimos virreinatos, ¿sí? Ellos a sus territorios les llamaban virreinato en América, ¿sí? Fíjense que ahí yo les puse que su creación fue en 1777. ¿Cuál era la ciudad más importante? En ese momento, Buenos Aires. Siempre Buenos Aires tuvo un lugar de importancia porque tenía la salida del Océano Atlántico. Y es por acá por donde podían llegar los barcos desde España, ¿sí? Así que por eso la capital del virreinato en ese momento era el Río de la Plata. Recuerden que dependíamos de España, ¿tá? Y si el territorio se llamaba virreinato, ¿quién gobernaba acá en América? Un virrey. El virrey era el representante del rey que estaba en España, él lo representaba en América. Acá teníamos un virrey. Entonces, ¿cómo llegamos a la Revolución de 1810? Para poder entender la revolución en América y en el virreinato del Río de la Plata, tenemos que entender qué pasó en España. ¿Sí? Por eso acá está la relación. Este es un mapa, ¿ven? Donde aparece España, Portugal, Francia. Y es una manera de explicar a qué se debió que en América se produce la revolución. En Francia vamos a tener la figura de Napoleón, que era un general, acá está la imagen, ¿sí? Napoleón era, digamos, una persona que buscaba anexar más territorios a Francia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Su propósito era tomar Portugal, pero para ello pasa por España. En esto que pasa por España, ¿qué hace? Termina, ¿sí? Sacando del reinado a Fernando VII, que era el rey español, ¿sí? Lo apresa a Fernando VII en el lugar de rey de España, pone Napoleón a su hermano, que se llamaba José Bonaparte. Y de esta manera, ¿qué intenta hacer? Tomar todo el territorio y someter a los españoles y a Portugal bajo el mando de Francia. Estos hechos al virreinato llegan recién, sí, entre 1809 y bueno, la noticia más así concreta llega en 1810. Por eso se dice que la Semana de Mayo empieza el 18 de mayo. ¿Qué lugar importante vamos a tener en Buenos Aires, sí? Que al día de hoy existe, y donde va a suceder todos los hechos en relación a la revolución. El Cabildo, que ustedes ya lo conocen, tuvieron actividad ahí con la seña de plástica, y yo puse dos figuras, dos imágenes. El Cabildo, la pintura en 1810, fíjense la cantidad de ventanas, ¿sí? Esto es la gente reunida en la Plaza de la Victoria, es el día que se da como la decisión final de los revolucionarios, y la foto actual del Cabildo. Los españoles, cuando conquistaban un lugar, la declaraban ciudad, y esa ciudad la organizaban de modo de tener diferentes instituciones. El Cabildo era una institución, era un lugar, vamos a decir, donde se reunían las personas de determinados grupos sociales. Bueno, en este Cabildo donde se va a tomar la decisión
¿sí? En relación a un problema. Cuando llega la noticia de que Napoleón, el general francés, había apresado a Fernando VII, que era el rey español, y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte, ¿qué se preguntaron en el virreinato? ¿Sí? Por eso yo acá lo marqué. La pregunta era la siguiente: ¿cuál es el problema en el virreinato del Río de la Plata? Si el rey español Fernando VII estaba preso a manos de Napoleón, ¿quién debía seguir gobernando en el virreinato del Río de la Plata? ¿El virrey Cisnero debería seguir en el gobierno? Esas son las dos preguntas en relación a quién seguía teniendo la autoridad en el virreinato. El virrey seguía teniendo autoridad si en España no estaba más Fernando VII gobernando. Entonces acá vamos a tener a los grupos, que son los que en realidad, los grupos sociales que tomaban decisiones sobre los asuntos en la ciudad. Uno eran los españoles, porque la sociedad estaba conformada por los españoles. ¿Quiénes eran? ¿Los que habían llegado a España o eran descendientes de los conquistadores? Y después tenemos a los criollos, que los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido en América. Un ejemplo de criollo fue Belgrano y San Martín. ¿Sí? Que lo nombra Belgrano porque este año se cumple, ¿no? El bicentenario de su muerte. Había otros grupos, los mestizos, que eran los hijos de español y una mujer indígena. Fíjense, yo los pongo por debajo porque no tenían derechos como los españoles o los criollos. Ellos no podían ir a debatir en un cabildo. Los indígenas, que eran los primeros habitantes del territorio americano. Los mulatos, que eran los hijos de una persona blanca y de origen negro. Y los ambos, que eran los hijos de indígenas y de una persona de origen negro. ¿Sí? Los únicos que participaban en las decisiones políticas, económicas o sociales eran los españoles y criollos. Fíjense que los otros grupos estaban por debajo, no eran reconocidos para participar en ninguna decisión. Bueno, en el otro video continuamos. Bueno, ahora vamos a continuar con el video número 3. Vamos a hablar un poquito, ¿sí? A partir del problema planteado de quién debía gobernar si el rey de España estaba preso, que era Fernando VII, y en España estaba gobernando un francés que era el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Entonces los revolucionarios, que eran los españoles y los criollos, van a plantear como problema: el virrey, que se llamaba Cisneros, ¿tenía que seguir gobernando? ¿O debía volver el poder al pueblo? Bien, entonces, ¿qué decía? La fecha clave es el 22 de mayo, cuando convocan a esto que se llamó Cabildo Abierto. ¿Qué era el Cabildo Abierto? Era una reunión, ¿sí?, especial. Se convocaba a todos los vecinos. Los vecinos eran solamente aquellas personas que pertenecían al grupo de español y criollo, o sea, yo voy a decir, era un grupo privilegiado. No asistía un indígena, no asistía un mestizo, no asistía un mulato, no asistía un sambo. Solamente a esa reunión especial, los vecinos, que eran las personas, se las convocaba con una invitación. Y bueno, y ahí debatían sobre algún asunto público de la ciudad. El 22 de mayo fue el Cabildo Abierto, ¿sí?, en 1810, donde asistieron para debatir quién tenía que seguir gobernando, quién tenía autoridad. Algo que quiero recordar acá es que los mestizos, los indígenas, los mulatos y los zambos no participaban en las decisiones que tenían que ver con problemas públicos. Ellos no participaban, chicos, no tenían, se dice, participación política, y a nivel social era un grupo que tenía que trabajar para sobrevivir. Y especialmente, ¿saben quiénes eran? Que son en los que los actos aparecen disfrazados de negrito, negrita, la que vende la mazamorra, el velero, el aguatero,
Esos eran los trabajos que ellos tenían. ¿Estamos? Y otra cosa que quiero aclarar, que en 1810 había esclavos, ¿sí? Un ejemplo de ello eran las personas de origen negro o los indígenas. Nuestra sociedad en 1810 era esclavista. ¿Tá? En el Virreinato de La Plata había todavía personas bajo esclavitud. Y otra cuestión que quiero marcar es que podían estudiar solo aquellos hombres que pertenecían al grupo de los españoles criollos. Y tenían que ser hombres. ¿Sí? Acá la educación no era igualitaria. Las mujeres no tenían acceso a educarse. Bien, finalmente se debate sobre si el virrey Cisneros debía continuar gobernando o ser reemplazado por un gobierno que sea decidido por el pueblo. Se debate, hay distintas posiciones, ahí habla Belgrano, ahí habla Cornelio Saavedra, que ahora después le voy a mostrar quiénes eran todos ellos. Cisneros también participó, el virrey participó de esa reunión, y bueno, Cisneros no quería dejar el poder. Maniobró entre el 22, el 23 y el 24 de diferentes maneras para él seguir gobernando, ¿sí? Mantener su autoridad. Y buscaba que alguno de los criollos u otros españoles lo ayudara. Inclusive le pidió ayuda al ejército de ese momento, que estaba Saavedra y se lo negó, ¿sí? Hubo distintas posturas, por eso lo marqué ahí, entre españoles y criollos. Y bueno, hasta que finalmente 25 de mayo de 1810, que se le pide a Cisneros que renuncie, que deje el cargo. Y se formó el primer gobierno patrio, que se llamó la primera Junta de Gobierno. Estaba compuesta, fíjense que ahí lo puse, 2 españoles y 7 criollos. Bueno, acá les voy a presentar a quienes formaban ese primer gobierno patrio, ¿sí? Que se llamó Primera Junta de Gobierno. Tenemos Moreno, era criollo, Castelli era criollo, Belgrano era criollo, Saavedra era criollo, Juan José Paso era criollo, tenemos Alberti, criollo, Ascuénaga, criollo, perdón, y Mateu y Larrea eran españoles, ellos dos eran españoles, ¿sí? Miguel de Ascuénaga era criollo, ¿tá? ¿Qué hay que destacar? Belgrano, Moreno, Juan José Paso, Castelli, hay que pensar como el grupo de los revolucionarios intelectuales. ¿Por qué intelectuales? Eran los que tenían profesiones, abogado, ¿sí? Después tenemos Alberti, que era criollo, él era sacerdote, colaboró en la causa revolucionaria, dicen que escribía mucho con Moreno, ¿sí? Después tenemos Mateo y Larrea, eran comerciantes, estaban dedicados al comercio. Cornelio Saavedra es una figura importante en la historia de la revolución porque él fue militar y fue el presidente de esa primera junta. Sumado a eso tenía, digamos, bastante influencia en el momento de tomar decisiones en cuanto a lo político y aparte sobre el ejército, que era lo más importante en una ciudad, tener un ejército que defienda. Lo único que recuerden que el ejército de la revolución no era profesional. El que va a venir a profesionalizarlo después va a ser San Martín, ¿sí? Era un ejército armado sin experiencia, con gente del pueblo, que cada uno colaboraba en digamos, tener sus armas y bueno, tratar de hacer la defensa del territorio. Ascuénaga también era un militar, ¿sí? Él también. Así que bueno, fíjense, acá tenemos entonces Moreno, criollo, Saavedra, criollo, Juan José Paso, criollo, Castelli, criollo, Belgrano, criollo.
Alberti criollo, Azcuénaga criollo. Los dos españoles, Larrea y Mateu, que eran comerciantes. Y los intelectuales, como les dije, Moreno, Belgrano, Juan José Paso y Castelli. Eran los que más, vamos a decir, tenían un estudio más avanzado, sumado a eso que, por ejemplo, Belgrano sabemos que se fue a formar Europa. Bien. A partir de la Revolución, vamos a tener después todos los símbolos patrios, ¿sí? Tuvo que producirse ese cambio político de dejar de reconocer, vamos a decir, de darle tanta autoridad al rey que estaba preso, y empiezan a hacer ese sentimiento que uno de ellos fue Belgrano, el que buscaba más que nada, si era posible, romper ya los lazos con España. Por eso dije antes que Saavedra en realidad se dice que va a ser un poco más moderado, es el que va a retrasar la posibilidad de la independencia. Por eso recién en 1816 no pudimos ser independientes. Costó mucho llegar a la independencia. Revolución de Mayo fue solo un cambio político, porque hubo un gobierno con criollos y bueno, también había españoles. Aparecen los símbolos patrios, gracias a la revolución. Recuerden, la bandera, ya sabemos que la creó Belgrano, fíjense la fecha, 2 años después de la revolución. Él toma la iniciativa, porque encima toma la iniciativa y tampoco es que está, digamos, muy claro el tema de tener un símbolo. El 27 de febrero de 1812, ahí la acompañé con la imagen del monumento, que es el lugar, ¿sí? Fíjense que recién por ley se la reconoce en 1816. Cuando hablamos de la escarapela, que uno les pide usarla, ¿no? También fue un símbolo. Fíjense que su uso también fue recién el 18 de mayo de 1812, 2 años después de la revolución. El himno, fíjense acá se lo puse entero el himno, que si lo buscan en internet lo van a encontrar. Pero fíjense cuándo el himno, chicos, cuando recién tenemos una canción que represente. 11 de mayo de 1813. Eso lo logran en la asamblea que se llamó del año 13, que esa asamblea logró terminar hasta con la esclavitud en ese año. Y lo otro símbolo, ¿sí? El escudo nacional. Fíjense cuándo también, 12 de marzo de 1813, 3 años después de la revolución, 3 años después del cambio político, de tener un gobierno propio. Entre los revolucionarios, chicos, va a haber mucha diferencia. Belgrano tenía una postura y Saavedra tenía otra, y va a empezar a verse esas diferencias entre ellos. ¿Tá? Lo que me gusta del escudo es que sepan la simbología. El sol, que es el nacimiento de una nueva nación. El gorro frigio, el emblema de la libertad, viene en realidad de la Revolución Francesa. Tiene que ver con lo que pasó en Francia en su historia. La pica es la lanza, se dice, que marca esto de la defensa. La forma de óvalo del escudo tiene que ver con también con un concepto europeo de la época de la Edad Media. Los laureles ya sabemos que significa gloria, vienen, fíjense, de los griegos, ¿sí? Si vamos a los Juegos Olímpicos, coronaban siempre con los laureles. Bueno, las cintas ya estaban dando el indicio de esto de buscar tener el símbolo y establecido que nos representa y nos diferenciara de España, que no sean los mismos colores de la bandera española, y las manos enlazadas. Y fíjense que acá aparece un nuevo nombre. Con la Revolución de Mayo nos pasamos a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya no somos más virreinato con la Revolución. Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en el otro video agrego más info. Bueno, acá voy haciendo un cierre de lo que significó la Revolución de Mayo. Vuelvo a repetir, fue un cambio político en el virreinato del Río de la Plata.
Empezó en Buenos Aires la revolución. Destaquemos que se buscaba tener un gobierno propio, por eso nace la primera junta de gobierno. Uno de los personajes más importantes, y no lo vamos a olvidar porque ahora en junio tenemos que seguir hablando de él, es Belgrano, ¿sí? Belgrano es el que inicia, él era un abogado, fíjense que expone ideas, busca cuestiones en relación a no solo a lo político, sino buscar los cambios también económicos y sociales. También era economista. O sea, ¿qué les quiero decir? Tenía muchos conocimientos. Y el rol que cumplieron los revolucionarios es buscar los cambios, chicos. Como para ir cerrando el video, ¿qué tenemos que ver hoy? Hoy estamos 25 de mayo de 2020, distanciados por una pandemia que fue mundial, porque tiene que ver con cuestiones que nos han venido a plantear al mundo qué estamos haciendo, la humanidad, qué están haciendo los gobiernos en sus países, qué lugar le están dando a la salud, a la educación, a los científicos, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, a todos. Entonces la idea es pensar un poquito que en este contexto que estamos, fíjense que puse el mapa, coronavirus en Argentina, son casos que la verdad no sé en qué fecha, al 23 de marzo. En este contexto lo que tenemos que pensar que este 25 de mayo, ¿sí? Seguimos con ese lema, quedarte en casa, más que nada cuidándonos entre todos. ¿Sí? Esto nos lleva a pensar, más que nada yo lo pienso como una reflexión final, ¿qué Argentina queremos para el después? Porque en algún momento el distanciamiento va a terminar, vamos a volver a la escuela. El país va a tener que seguir reacomodándose, las familias, y lo principal que los gobiernos se reacomoden. Y en este reacomodamiento todos tenemos un papel, ¿sí? El de nosotros, del lugar que estamos, esperemos que la Argentina sea un poco más solidaria. Las manos esas marcan la importancia de dejar de mirarnos un poquito solo lo que nos pasa y ver un poco más allá, que si no nos unimos, el país no avanza, y si estamos todo el tiempo criticando de forma destructiva, él no es el camino. Los revolucionarios de Mayo, y lo voy a destacar a Belgrano, su visión era el cambio total de todos, no solo de los criollos y españoles, que todos tengan acceso a algo. Y siempre digo, Belgrano y San Martín fueron para mí las figuras más grandes en pensamiento. Porque después estaban los egoístas, como siempre, en los grupos. ¿Está? ¿Qué queremos después de la pandemia, si es posible? Más empatía, chicos, porque va a costar mucho. Quizás volver a adaptarnos, volver a entendernos, volver a convivir, o quizás no. Pero bueno, que la empatía tiene que ver con poder ponernos más en el lugar del otro y en eso de ponernos en el lugar del otro, tratar de entender. No justificar, entender y buscar el diálogo. Si no hay diálogo, nos va a seguir costando poder ver más allá una Argentina distinta, y principalmente para ustedes que van a ser los futuros adultos, porque siempre digo, yo, seño o sus padres ya estamos hechos, ¿sí? ¿Qué más? Ojalá después de la pandemia exista un poco de una Argentina más justa, y me refiero a todo. Desde no sé si terminar con cuestiones de pobreza, pero por momento lo veo imposible, pero bueno, tratar de que todos tengamos las mismas condiciones de vida, o mejores condiciones de vida, ¿sí? En todo sentido, material y educativo, salud, trabajo. Y yo creo que el trabajo es lo fundamental. Por eso puse una Argentina más justa, donde haya equilibrio en la balanza, ¿no? Hoy esta balanza está más para un lado a favor, y otros estamos temblequeando todo el tiempo, ¿sí? ¿Y qué más? Y bueno, una Argentina más inclusiva, digo yo. Pues yo sí creo en la inclusión,
pero sí hay una inclusión real. Uno escucha hoy mucho a los gobiernos, ustedes en casa deben escuchar a los papás opinando y bueno, la inclusión tiene que ser real a futuro, porque usarla por usar no sirve. Entonces la Argentina, para mí, si me pongo en el lugar de los revolucionarios de 1810, hoy deberíamos, después de la pandemia, seguir buscando el equilibrio en esas palabras. Más solidaria, más empática, con más inclusión. Y el tema de la justicia creo que es lo que más tenemos que seguir. Y lo que nos corresponde hacer eso es a nosotros los adultos, a ustedes los niños también, a los adolescentes, a la gente grande que ya vivió y está jubilada, a todos. Y bueno, y como cierre me quedo con lo que dijo Belgrano, ¿no? Que lo encontré ahí. Y Belgrano dijo que el origen verdadero de la felicidad de los pueblos es la educación de sus hijos. Y él es el ejemplo para mí, y San Martín también, de que todo lo que aprendieron en Europa, porque ellos se fueron a educar allá y después volvieron a América, vinieron a buscar el cambio. Si no, yo no le estaría hablando de Revolución de Mayo. ¿Está? Y bueno, educación. Hay que educarse, no hay que quejarse, aunque no nos guste una materia. Y fíjense que fue una frase de Belgrano porque él donó plata para crear escuelas. ¿Y dónde? En Jujuy. Fíjense el año 1813. Y el cierre que hago es con Galeano. Galeano decía que es un escritor latinoamericano que ya murió, es más actual. Él hablaba de la utopía, que la utopía es el deseo que cada persona tiene por seguir progresando. Si uno no tiene esos deseos, es como que no puedes seguir avanzando, entonces hay que mantenerlos. Entonces él decía, la utopía está en el horizonte, camino a 2 pasos, se aleja. Ella se aleja a 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. La utopía te sirve para seguir buscando todo el tiempo. Como dije, si uno no tiene esos deseos, se pierde la cuestión de cambiar, de revolucionar. Los revolucionarios de 1810 tuvieron eso, utopías que pudieron ponerla en acción. No hay que perder esas cuestiones porque si no, no podemos cambiar como sociedad ni como humanidad. ¿Está? Bueno, y acá los dejo. Muchas gracias y espero que hayan podido reflexionar conmigo siguiendo el video sobre el 25 de mayo. Que terminen lindo el día.